Saludos a todos. Bien, con este vídeo empezamos la probabilidad y entonces lo primero que tenemos que hacer es explicar una serie de conceptos que luego vamos a usar mucho y hay que tener muy claros. Esto creo que ya debería haberse visto en primero de bachillerato, pero siempre es necesario repasarlos para que vayan quedando más asentados. Entonces, lo primero que tenemos que definir es un experimento aleatorio. Bueno, ese es el título de nuestro epígrafe de hoy. Pero bueno, tenemos aquí un experimento aleatorio. O podemos poner así experimentos. ¿Cuáles son los diversos tipos de experimentos? Bueno, pues en una clasificación sencilla podríamos describirlos o clasificarlos en tres posibilidades. Tenemos los experimentos deterministas, en los que sabemos qué va a ocurrir de antemano. ¿Qué va a ocurrir de antemano? Ejemplo, pues lanzar una pelota al aire. Entonces, ese lanzamiento, lanzamos una pelota al aire y sabemos que esa pelota, depende de cómo la lancemos, puede describir una parábola o puede caer, si la lanzamos hacia abajo puede caer. Y sabemos además que va a caer, que no va a hacer en principio, si no va lanzada con efecto ni nada, pues no va a hacer ninguna figura rara, sino simplemente pues va a caer, ¿no? Bueno, todo eso suponiendo que no haya viento, que no se lance con efecto, en fin. Entonces, pues lanzamos una pelota al aire, sabemos que al final, lo que queremos decir es que al final se termina cayendo al suelo. Eso sabemos que es un experimento determinista, no es una cosa de decir, a lo mejor se va al suelo, a lo mejor se va al cielo, a lo mejor se pone a volar en dirección este o este, no, no. Sabemos que siempre al final caerá al suelo. Bien, luego tenemos los experimentos aleatorios. Entonces, no sabemos de antemano qué va a ocurrir. Aunque si conocemos el conjunto de posibles resultados. Este conjunto de posibles resultados se llama el espacio muestral y los resultados pues serían sucesos o sucesos digamos unitarios, ¿no? Sucesos individuales, sucesos elementales, cada uno de los posibles resultados. Ejemplo, bueno, pues ejemplo hay muchos, ¿no? Lanzamos una moneda al aire y miramos si sale cara o cruz. Entonces eso sería un suceso aleatorio. Decimos que también el resultado depende del azar. Y este tipo de experimentos aleatorios son los que vamos a estudiar en probabilidad, porque a cada suceso se le puede asignar un número que va a ser la probabilidad. Y luego tenemos, esto lo vamos a poner así en línea discontinua, esto creo que lo leí en algún libro y me parece interesante señalar los experimentos caóticos. Entonces los experimentos caóticos no sabemos de antemano qué va a ocurrir. Ni tampoco conocemos, ni tampoco sabemos claramente el conjunto de posibles resultados.
Ejemplo, pues la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. No sabemos qué va a ocurrir el año que viene. De repente puede aparecer, pues, no sé, una guerra, puede aparecer, pues, se pueden formar una alianza de países, o una persona puede aparecer un nuevo científico que descubra algún tipo de descubrimiento estupendo, o puede caer un asteroide sobre la Tierra. En fin, hay una enorme variedad de posibilidades, de variables que al final pues no son controlables. Entonces podemos llamar un experimento caótico. Hablando de la historia de la humanidad y hablando de los experimentos caóticos, pues mira, mencionar, por ejemplo, eh, el caso de una novela muy famosa de un autor que se llama, de ciencia ficción, que se llama Isaac Asimov. Los que conozcan o hayan leído sobre ciencia ficción y conozcan a este autor sabe que hay una novela que luego se hizo una trilogía y luego se extendieron en más novelas, pero que se llama Fundación. Y entonces en esa novela, que está planteada en un futuro bastante lejano, sobre el año 10.000 aproximadamente, pues hay un imperio, como una especie de imperio galáctico, en el cual aparece, creo que se llama un psicohistoriador que se llama Harry Seldon, si no me equivoco, estoy hablando todo de memoria. Y entonces este Harry Seldon, que aparece en la novela, es un matemático psicohistoriador en el sentido de que es capaz de traducir todas las tendencias históricas a ecuaciones matemáticas y estudiar precisamente cómo evolucionan esas ecuaciones matemáticas, también en términos de probabilidades, para poder predecir perfectamente el futuro de ese imperio galáctico que él descubre que se va a derrumbar. Y como se va a derrumbar el imperio, pues entonces funda la fundación de psicohistoriadores para ir controlando y guiando la historia de la humanidad hacia un resultado más positivo a lo largo de los siglos. Entonces, más o menos ese es el esquema o el argumento de esta novela, que está muy interesante, que fue escrita sobre los años 40, 50 y que es una de las más famosas novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov. Bueno, pues esta pequeña digresión que no he podido evitar para hablar de los experimentos, los diversos tipos de experimentos. Experimentos deterministas, aleatorios y caóticos, si queréis llamarlo, aunque normalmente los libros siempre distinguen entre experimentos deterministas y experimentos aleatorios. Nosotros vamos a estudiar estos, los experimentos aleatorios. Bien, pues entonces pasamos página y continuamos. Y entonces tenemos dentro del experimento aleatorio, pues una vez que ya estamos dentro de ese experimento, pues vamos definiendo lo que es el espacio muestral. Es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Ese es el espacio muestral. Bien, a ese espacio muestral se le puede denominar pues como una letra, y el libro está usando la letra E mayúscula. Entonces, cuando planteamos la letra E, es espacio muestral, todos los resultados del experimento aleatorio. Porque aquí vamos a usar, vamos a trabajar mucho con conjuntos. Entonces, este es el conjunto de todos los posibles resultados, ¿eh? Estamos con conjunto. Bueno, pues entonces, ejemplo.
El experimento sería lanzar una moneda. ¿Cuál es el espacio muestral? Pues el espacio muestral sería los dos posibles resultados a lanzar una moneda, que tradicionalmente se llaman cara y cruz. Esto de cara y cruz, pues se remonta a cuando las monedas pues tenían por un lado la cara del rey o emperador que correspondiese, normalmente monedas españolas, y tenían al rey pues en una de las caras, y el otro lado pues tenía una cruz cristiana, ¿no? Entonces pues de ahí pues viene lo de cara o cruz. Si nosotros cogemos hoy en día una moneda de las nuestras, probablemente no veamos ninguna cara y tampoco veamos ninguna cruz. Entonces hay que asignar a cada lado de la moneda, pues hay que asignar una terminología. Es decir, cara es, por ejemplo, donde está el número, y cruz, pues la otra parte donde no está el número, el valor de la moneda, ¿no? Bien, si nosotros tenemos otro ejemplo, pues lanzar un dado de 6 caras, evidentemente, un dado tradicional, pues entonces el espacio muestral sería los 6 números que pueden salir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, eso es muy sencillo, continuamos. Suceso. Suceso, cualquier subconjunto, uy, aquí he puesto, esto no hace falta, cualquier subconjunto del espacio muestral. Cualquier subconjunto del espacio muestral. Bien, por ejemplo, ejemplos, pues lanzo un dado, lanzar un dado y salir el suceso, este sería el espacio muestral, ¿no? El espacio muestral E sería lanzar un dado. Y ahora el suceso, por ejemplo, A sería, los sucesos se suelen representar con letras mayúsculas, o se puede representar pues con una abreviatura del nombre o incluso con todo el nombre, ¿eh? Entonces, A, por ejemplo, salir par. Bueno, pues entonces A sería 2, 4 o 6, ¿eh? Son los resultados de salir par al lanzar un dado, ¿eh? B, por ejemplo, salir menos de 3. Menos de 3 significa que el 3 no se cuenta. Pues entonces el B sería el 1 y el 2 solamente. Otro suceso podría ser salir 6. Bueno, pues sería solamente el 6. Y así sucesivamente. Hay muchos sucesos en cualquier espacio muestral. También tenemos los sucesos elementales. Solo incluyen un resultado. Un resultado. Es decir, solo tienen un elemento. Solo tienen un elemento. Entonces, por ejemplo, seguimos con lanzar un dado, pues lo que hemos dicho, ¿no? Salir 6. Pues entonces solamente un resultado, no dos resultados ni tres resultados, uno solamente. También tenemos el suceso imposible, el que no puede suceder, el que no tiene ningún resultado del espacio muestral, no incluye ningún resultado del espacio muestral. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el de salir un 7 al lanzar un dado de 6 caras,
pues eso no incluye ningún resultado del espacio muestral. El 7 no está aquí. Entonces, eso sería el conjunto vacío. Suceso imposible es el conjunto vacío. Que lo podemos definir, pero luego resulta que no hay ningún elemento dentro. Luego tenemos el suceso seguro. Es el que contiene todos los resultados del espacio muestral, es decir, es el propio espacio muestral del espacio muestral. Esto de ir hablando e ir escribiendo a la vez, pues hace que uno a veces no sepa la letra que está escribiendo. Pues entonces sería E, ¿no? Todo el conjunto E es el suceso seguro. Bien, luego tenemos el suceso contrario. El suceso contrario o complementario. Suceso contrario o complementario. Entonces, dado un suceso A, pues el contrario es, o contrario o complementario, el contrario es no suceder A. Y se representa de muchas formas, pero se le suele poner, creo que en selectividad se le suele poner A con una C aquí pequeñita de contrario o complementario. Otras formas de representarlo, en el libro viene con una prima y en otros lugares, en otros libros viene con una barrita encima, que yo recuerde. Entonces, que sepamos que en cada momento cómo se representa el suceso complementario o contrario. Pero nosotros vamos a usar esta notación, porque es la que aparece o la que se considera en selectividad. Bien, pasamos página. Bueno, continuamos con las definiciones. Luego tenemos la unión de sucesos. Por ejemplo, tengo un suceso A y le uno el suceso B. Unión se representa con esta simbología de esta U así como un poco bajita y ancha, ¿no? A unión B. Bueno, pues ese A unión B es sucede A o sucede B. Y es, por supuesto, la unión de todos los resultados que aparecen en A y en B. Seguimos con el ejemplo de lanzar un dado y entonces tenemos, por ejemplo, A, pues salir par, que decíamos que era 2, 4, 6 al lanzar un dado. B es, por ejemplo, salir más de 4, que sería concretamente, el 4 no se incluye, sería más de 4, no se incluye el 4, pues sería el 5 y el 6. Bueno, pues la unión de A con B es que salga par o salga más de 4. Esto puede ser que salga el 2, que salga el 4, que salga el 5 y que salga el 6. Es decir, se unen estos dos conjuntos, entonces aquí está el 2, 4, 6, aquí está también el 5, el 6 no hace falta repetirlo porque es el mismo, pues entonces esta es la unión de los sucesos A y B. Luego tenemos la intersección de sucesos. La intersección de sucesos se escribe así, con el simbolito pero hacia abajo, También así, normalmente se suele poner así un poquito ancho, bueno, eso da igual. Entonces, eso significa sucede A
y sucede B. Es decir, que tiene que suceder el suceso A y el B a la vez. El resultado tiene que estar en A y en B a la vez. Entonces, si yo tengo en el ejemplo de antes, aquí lo mismo de antes, pues sería A intersección B, no voy a escribir A y B porque son los mismos. ¿Cuál sería la intersección? Pues aquel resultado o aquellos resultados que estén a la vez en ambos sitios. Evidentemente, el que está en ambos sitios es el 6, en este caso. La unión, si es suficientemente grande, podría ser todo el espacio muestral y la intersección pues, podría ser el conjunto vacío en un momento dado. Bien, diferencia de sucesos. A menos B. Pues sucede A, pero no sucede B. O lo que es lo mismo, sucede A y no sucede y el resultado está en A, pero no está en B. En el ejemplo este de aquí, pues tendríamos A menos B, sería que puede suceder un resultado que esté en A, pero que no debe estar en B. Luego, en el 2, 4, 6, el 6 no puede salir. Luego sería el 2 y el 4, porque el 6 que está en B se lo quito. Bien, y si yo puedo hacer la diferencia al contrario, B menos A sería que esté en B, pero que no esté en A. Luego el 5 sí vale, pero el 6 no vale porque el 6 está en A. Luego entonces sería el 5 solamente. Bien, hay que tener en cuenta que A menos B, hacer A y quitarle B es lo mismo que hacer ver los comunes que tiene A y el contrario de B. Esto siempre se da. La diferencia de dos sucesos es igual a un suceso intersección, su contrario o su complementario. Bien. Bueno, seguimos. Entonces el complementario ya lo tenemos. Sucesos incompatibles. Esto es una definición. No se pueden dar a la vez. Es decir, A y B son incompatibles cuando su intersección es el conjunto vacío. Aquí no hay ninguna operación en el sentido de que estábamos definiendo antes operaciones. No. Entonces, dos sucesos son incompatibles cuando la intersección es igual al conjunto vacío. Bueno, de aquí se pueden deducir muchas cosas, se pueden hacer muchos ejemplos. Bien, mencionar, por ejemplo, las famosas leyes de Morgan. Todas las cosas que tienen así nombre de algún matemático, pues como que suenan, algunas veces suenan así como muy importantes y entonces pues gusta de recordarlo. Y en este caso, pues las leyes de Morgan, pues eso de Morgan como que suena, el apellido Morgan parece que suena así bien, ¿no? Y entonces pues es fácil de recordar estas leyes. Estas leyes de Morgan dicen lo siguiente, que es, si yo tengo la unión de dos conjuntos o dos sucesos. Y le hago el complementario, pues esto es igual a la intersección de los complementarios. Entonces el complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Y viceversa. Y viceversa. El complementario de la intersección es igual a la unión de los complementarios. Algunas veces es interesante hacer las leyes de Morgan y entonces pues está bien ese tipo de cosas, ¿no? Bien, otras propiedades, otra propiedad, bueno, aquí podemos hablar de la inclusión, ¿no? Inclusión.
por ejemplo, A incluido en B, o B incluye al A incluido en B o B incluye al A, pues significa que todos los elementos de A están en B. Por ejemplo, si A es igual a 1, 3, ¿no? Y B es igual a 1, 2, 3, 4, por ejemplo, pues entonces este conjunto es más pequeño que este. Entonces está incluido, el A está incluido en el B. Si por ejemplo el A tuviera el 1, el 3 y el 5, ya ese 5 estropearía la inclusión, no diríamos que el A está incluido en B. Pero como solamente tiene el 1 y el 3, y el 1 y el 3 son dos elementos de B, pues podemos decir que A está incluido en B. También podemos decir que B no está incluido en A, porque B tiene elementos que no están en A. Podemos decir también, si consideramos el conjunto C mayúscula, fijaos que el símbolo de inclusión se parece a una C, y yo para no confundirla con la C mayúscula, pues le he puesto a la C este rabito de aquí. Bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, C formado por el 6, pues el C no está incluido en A, ni el C tampoco está incluido en... Uy, ya he puesto aquí demasiadas letras. No está incluido en B, en fin, eso son notaciones de conjunto. Bueno, pues otra propiedad podría ser que si A está incluido en B, entonces la unión de A con B daría B. Y la intersección de A con B daría A. Es decir, ¿cuáles son cuando yo tengo A y B y el A está incluido en B? Si los uno, pues claro, el B ya contiene todo al A, entonces al unirlo me queda el B simplemente. Y la intersección, ¿cuáles son los elementos comunes de A y B cuando A está incluido en B? Pues los del A, los del conjunto más pequeño. En fin, ese tipo de cosas, pues luego ya se aclaran más con los ejercicios. Bueno, hasta aquí este vídeo, ha salido un poquito largo, pero hay que ir explicando los conceptos y bueno, luego aplicarlo a los ejercicios. Muchas gracias por vuestra atención.